Déjame hacerte una pregunta honesta, una pregunta que tal vez nunca te has atrevido a hacer en voz alta. Después de tantos años de ir a la iglesia, después de tantas prédicas escuchadas, tantos versículos memorizados, tantos estudios bíblicos completados, ¿ha cambiado realmente tu vida? No me refiero a que hayas aprendido más, me refiero a si eres una persona diferente, si reaccionas diferente cuando alguien te hiere, si manejas el miedo de manera diferente cuando las cosas se ponen difíciles, si tus relaciones son diferentes, si tu corazón es diferente. Porque aquí está la verdad incómoda que muchos de nosotros estamos viviendo, pero no queremos admitir. Sabemos mucho, conocemos la Biblia mejor que nunca, podemos citar versículos, podemos explicar doctrinas, podemos hasta corregir a otros cuando están equivocados. Pero en las áreas que realmente importan, en los lugares ocultos de nuestra vida, donde nadie más ve, ahí seguimos igual. Los mismos patrones, las mismas luchas, los mismos miedos, la misma amargura que no podemos soltar. La misma ansiedad que nos roba el sueño. Y si te soy honesto, eso duele. Duele reconocerlo. Duele admitir que hemos acumulado tanto conocimiento pero producido tan poca transformación. Duele darse cuenta de que podríamos dar una clase sobre el perdón pero seguimos resentidos con alguien que nos ofendió hace años. Que podríamos predicar sobre la fe pero vivimos paralizados por el miedo. Que conocemos todo sobre el amor de Dios pero nos tratamos a nosotros mismos con crueldad implacable. Hoy quiero que exploremos algo juntos, algo profundo, algo que tal vez incomoda pero que necesitamos enfrentar. Y vamos a tomarnos el tiempo necesario para hacerlo bien, porque esto no es algo que se entienda en 2 minutos, es algo que necesitas dejar que se asiente en tu espíritu. Vamos a hablar de la brecha, esa distancia enorme entre lo que sabemos en nuestra cabeza y cómo vivimos nuestra vida, entre la información que acumulamos y la transformación que no experimentamos, entre ser oidores de la palabra y ser hacedores de ella. Has estado en la iglesia por años, tal vez décadas, has escuchado cientos, quizás miles de mensajes, has leído la Biblia completa más de una vez, conoces las historias, conoces los personajes, conoces las doctrinas fundamentales, y te doy gracias a Dios por eso. No estoy diciendo que el conocimiento sea malo, el conocimiento bíblico es precioso, es necesario, es un regalo. Pero déjame llevarte a un lugar más profundo, un lugar donde la honestidad duele, pero también sana. Porque la verdad es que muchos de nosotros hemos convertido el cristianismo en un ejercicio intelectual, en una acumulación de información, en una colección de verdades que guardamos en nuestra mente, pero que nunca llegan a transformar nuestro corazón. Es como si tuviéramos una biblioteca enorme en la cabeza, pero vivimos como indigentes espirituales. Tenemos las respuestas para todos los problemas de otros, pero no sabemos qué hacer con los nuestros. Podemos diagnosticar con precisión lo que está mal en la iglesia, en el mundo, en nuestra familia, pero no vemos o no queremos ver lo que está mal en nosotros mismos. Y aquí está la parte que duele aún más. Hemos aprendido a aparentar bien. Después de tantos años en el ambiente cristiano, sabemos qué decir, cómo actuar, qué cara poner. Sabemos el vocabulario correcto, las frases apropiadas, las respuestas esperadas. Cuando alguien pregunta cómo estamos, decimos bendecidos aunque por dentro estemos desmoronándonos. Cuando alguien comparte una lucha, sabemos exactamente qué versículo citar, aunque nosotros mismos estemos luchando con lo mismo. Nos hemos vuelto expertos en la religión, pero no en la relación. Expertos en hablar de Dios, pero no en caminar con Dios. Expertos en conocer acerca de Él, pero no en conocerlo a Él. Piensa en tu vida por un momento, en tus reacciones cuando las cosas no salen como quieres, en cómo manejas las frustraciones diarias, en cómo tratas a tu cónyuge después de tantos años de matrimonio, en cómo respondes cuando alguien te critica o te malinterpreta, en cómo lidias con ese miedo persistente que no desaparece aunque sabes que la Biblia dice «no temas» 365 veces. ¿Ves la brecha? Esa distancia entre lo que profesas creer y cómo realmente vives. No estoy hablando de perfección, ninguno de nosotros va a vivir perfectamente, pero estoy hablando de dirección, de progreso, de que después de años caminando con Dios, deberíamos poder ver algún cambio real, alguna transformación genuina. Y tal vez en este momento estás sintiendo algo en tu pecho, tal vez es convicción, tal vez es vergüenza, tal vez es esa voz que te dice «soy un fraude, he estado jugando a la iglesia todo este tiempo y quiero que sepas algo». Esa voz de condenación no viene de Dios. Dios no te condena.
pero sí te confronta. No para destruirte, para despertarte, para invitarte a algo más real, algo más profundo, algo más transformador. Porque el problema no es que no sepas suficiente, el problema es que no estás viviendo lo que ya sabes, y esa es una diferencia crucial. Ahora bien, déjame mostrarte algo que cambió mi manera de ver todo esto, y no es algo nuevo. De hecho, está en la Biblia desde siempre, pero a veces necesitamos escuchar las cosas de una manera diferente para que realmente penetren en nuestro corazón. Abre tu mente conmigo a lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 22. Dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacedores, no solamente oidores. Y fíjate en algo crucial aquí. Santiago no dice que ser oidor esté mal. Necesitamos escuchar, necesitamos aprender, necesitamos estudiar. Pero cuando nos quedamos solo en escuchar, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos engañamos. Esa es una palabra fuerte. No dice que estamos cometiendo un error honesto. Dice que nos estamos engañando activamente. Estamos viviendo una mentira. La mentira de que porque sabemos algo, eso es suficiente. La mentira de que porque entendemos un concepto, ya lo hemos aplicado. La mentira de que la información es igual a transformación. Y esto es especialmente peligroso para los que llevamos años en esto, porque entre más sabemos, más fácil es caer en este engaño. Pensamos que porque podemos explicar la gracia, la estamos viviendo. Que porque entendemos el perdón hemos perdonado. Que porque conocemos sobre la fe, estamos confiando. Santiago continúa. En el versículo 23 y 24 dice: porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Piensa en esta imagen por un momento. Un hombre se mira en el espejo, ve su cara, ve que tiene manchas, que necesita limpiarse, que hay algo que debe atender, y entonces se va del espejo y simplemente olvida. No hace nada con lo que vio, solo miró y siguió adelante. Así es como muchos de nosotros usamos la Biblia. La leemos, escuchamos un mensaje, vemos claramente lo que Dios nos está diciendo, vemos nuestros errores, vemos nuestras áreas de desobediencia, nos sentimos conmovidos en el momento, tal vez hasta lloramos, tal vez hasta decimos amén, y luego cerramos la Biblia y seguimos viviendo exactamente igual. El espejo nos mostró la verdad, pero no hicimos nada con ella. Y aquí está lo que necesitas entender. Cada vez que lees la palabra y no obedeces, no solo estás perdiendo una oportunidad, estás endureciendo tu corazón, estás entrenando tu espíritu a resistir la voz de Dios. Estás construyendo un patrón de desobediencia, disfrazado de devoción. Es posible estar en la Biblia todos los días y volverse más religioso pero menos transformado. Es posible memorizar más versículos y tener un corazón más duro. Es posible saber más de Dios y estar más lejos de Él. Porque el conocimiento sin obediencia no te acerca a Dios, te hincha, te llena de orgullo espiritual, te hace sentir superior a otros que saben menos, te da una falsa sensación de madurez, pero no te transforma. Y déjame ser aún más directo contigo. A nuestra edad ya no tenemos el lujo de seguir jugando con esto. Ya no tenemos décadas por delante para finalmente decidir vivir de verdad lo que profesamos creer. El tiempo es corto. Y cada día que pasa sin transformación real es un día que no vuelve. No estoy tratando de asustarte, estoy tratando de despertarte, porque Dios te ama demasiado como para dejarte cómodo en tu mediocridad espiritual. Te ama demasiado como para permitir que sigas engañándote a ti mismo pensando que porque conoces la Biblia, estás bien con Él. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo cerramos esa brecha entre conocer y vivir? ¿Cómo pasamos de ser oidores a ser hacedores? Primero necesitas reconocer que hay un problema, y no cualquier problema. Tu problema, no el problema de la iglesia en general, no el problema de otros cristianos, tu problema personal con la obediencia. Porque es muy fácil señalar la hipocresía en otros, es muy fácil ver la brecha en la vida de otros creyentes, pero cuando se trata de nosotros mismos, de repente nos volvemos ciegos. Tenemos 1000 justificaciones, 1000 explicaciones de por qué nuestra situación es diferente, por qué en nuestro caso es más complicado, por qué no podemos aplicar esa enseñanza de la misma manera. Pero Dios no acepta excusas, acepta confesión, acepta arrepentimiento, acepta humildad, pero no acepta nuestras justificaciones elaboradas de por qué no podemos obedecer.
Segundo, necesitas ser radicalmente específico en tu obediencia. No más generalidades, no más buenas intenciones vagas, no más voy a tratar de ser mejor. Cuando lees la palabra o escuchas un mensaje, hazte una pregunta, una sola. ¿Qué obediencia específica me está pidiendo Dios hoy, no mañana? Hoy, y no algo genérico como ser más amoroso. Algo concreto como llamar a esa persona con la que necesito reconciliarme. Como pedir perdón por esa ofensa específica que causé. Como soltar ese resentimiento específico que he estado alimentando. La obediencia específica. Ahí es donde sucede la transformación, no en los propósitos generales de ser mejor cristiano, sino en los actos concretos de obediencia que cuestan algo, que requieren humildad, que van en contra de tu orgullo, que te hacen vulnerable. Y aquí está la parte hermosa. Cuando empiezas a obedecer en las cosas pequeñas, algo cambia en tu interior. Tu sensibilidad a la voz de Dios aumenta. Tu hambre por más de Él crece. Tu corazón se vuelve más tierno y lo que antes te parecía imposible, de repente se vuelve posible. Porque la obediencia no es solo hacer lo que Dios dice. Es entrenar tu corazón para confiar en Él. Es demostrarle y demostrarte a ti mismo que sus caminos son mejores que los tuyos. Es romper el poder del pecado sobre tu vida, un acto de obediencia a la vez. Pero no te voy a mentir, no va a ser fácil, porque la obediencia te va a costar. Te va a costar tu orgullo cuando tengas que admitir que estabas equivocado. Te va a costar tu comodidad cuando tengas que hacer algo que te incomoda. Te va a costar tu imagen cuando tengas que ser honesto sobre tus luchas, en lugar de aparentar que todo está bien. Y es exactamente ahí en ese costo donde muchos se detienen, porque queremos transformación sin crucifixión, queremos cambio sin muerte, queremos vida nueva sin dejar morir la vida vieja. Pero Jesús fue muy claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 9, versículo 23. Cada día. No una vez cuando te convertiste, no de vez en cuando te sientes espiritual. Cada día. Cada día hay una decisión de obediencia. Cada día hay algo que debes soltar. Cada día hay una cruz que cargar. Y la cruz no es tus problemas, no es tus enfermedades, no es tus circunstancias difíciles. La cruz es tu voluntad, es tu agenda, es tu manera de hacer las cosas. Es todo aquello en ti que dice: yo sé mejor que Dios lo que necesito. Entonces cada mañana, antes de que tus pies toquen el suelo, hay una pregunta que debes hacerte. ¿Qué va a morir en mí hoy para que Cristo viva más? ¿Qué parte de mi ego, de mi orgullo, de mi necesidad de tener razón, de mi deseo de controlar, va a ser crucificada hoy? Porque aquí está la verdad que nadie quiere decirte. No puedes añadir a Jesús a tu vida. Él no viene a mejorar tu vida, viene a reemplazarla. No es un suplemento, es un sustituto. No es una adición a lo que ya tienes. Es una revolución total de todo lo que eres. Y eso asusta, especialmente después de tantos años viviendo de cierta manera, después de tantos años con patrones establecidos, con formas de pensar arraigadas, con hábitos profundamente grabados. La idea de que todo eso tiene que cambiar es aterradora. Pero déjame decirte algo, lo que es más aterrador es llegar al final de tu vida y darte cuenta de que lo único que tienes es información, datos bíblicos, conocimiento teológico, pero ninguna transformación real, ninguna intimidad verdadera con Dios, ninguna vida que refleje realmente a Cristo. Eso sí que es aterrador. Desperdiciar años acumulando información sin experimentar transformación. Quédate conmigo aquí porque lo que sigue es crucial. Necesitamos hablar de algo que nadie menciona, las trampas que nos mantienen en este ciclo de conocer sin vivir. La primera trampa es la falsa satisfacción. Después de un buen estudio bíblico, después de un mensaje poderoso, después de leer un capítulo profundo, sientes algo. Sientes esa satisfacción de haber aprendido algo, de haber entendido algo nuevo. Y esa sensación se siente tan bien que confundes el aprendizaje con el crecimiento. Pero aprender no es crecer. Aprender es acumular información. Crecer es ser transformado por esa información. Puedes aprender sin cambiar nada. Pero no puedes crecer sin que algo en ti muera y algo nuevo nazca. Y esa satisfacción que sientes después de aprender puede ser peligrosa. Porque te da la sensación de que ya hiciste tu parte, ya cumpliste. Ya fuiste a la iglesia, ya leíste tu Biblia, ya escuchaste el podcast cristiano. Ahora puedes seguir con tu vida sin que nada cambie.
La segunda trampa es el orgullo del conocimiento. Entre más sabes, más fácil es sentirte superior. Superior a los que saben menos. Superior a los nuevos creyentes. Superior incluso a otros que tienen años, pero no han estudiado tanto. Y ese orgullo es veneno, porque el orgullo cierra tu corazón a la obra transformadora de Dios. El orgullo te hace pensar que ya llegaste, que ya lo tienes todo resuelto, que ya no necesitas cambiar en esas áreas porque tú las entiendes mejor que otros. El apóstol Pablo advirtió sobre esto en 1 de Corintios capítulo 8, versículo 1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento sin amor te infla, te llena de aire, te hace grande en tu propia opinión, pero vacío en realidad. La tercera trampa es sustituir la obediencia con más estudio. Cuando Dios te convence de algo, cuando te muestra un área que necesita cambiar, es muy tentador responder diciendo: necesito estudiar más sobre esto, necesito entenderlo mejor, necesito leer otro libro, escuchar otro sermón, hacer otro estudio. Y hay un lugar para eso, pero muchas veces esa es solo una forma elaborada de procrastinar la obediencia. Porque en el fondo sabes lo que Dios te está pidiendo. No necesitas más información, necesitas actuar con la información que ya tienes. Es como alguien que sigue leyendo libros sobre cómo perder peso, pero nunca cambia su dieta. Sigue estudiando sobre ejercicio, pero nunca hace ejercicio. El problema no es falta de conocimiento, es falta de acción. Y aquí está lo que necesitas entender. Dios no te va a dar más luz hasta que obedezcas la luz que ya te dio. No vas a recibir la siguiente revelación hasta que actúes en la revelación que ya recibiste. Porque Dios no está jugando a darte más y más información. Está tratando de transformarte. Y la transformación no viene por saber más, viene por obedecer lo que ya sabes. La cuarta trampa es la comparación selectiva. Miras a otros creyentes y ves sus fallas, ves sus inconsistencias, ves la brecha en sus vidas, y eso te hace sentir mejor contigo mismo. Al menos yo no soy como ellos, al menos yo no he caído tan bajo, al menos yo conozco la doctrina correcta. Pero Jesús no te va a preguntar cómo te comparabas con otros, te va a preguntar qué hiciste con lo que Él te mostró. No te va a juzgar según el estándar de otros creyentes, te va a juzgar según el estándar de su palabra. Y cuando estás delante de Él, todas tus comparaciones favorables se evaporan, porque ahí solo quedan dos cosas: lo que Dios te pidió, y si lo obedeciste o no. Entonces, ¿cómo escapas de estas trampas? ¿Cómo rompes este ciclo? Déjame darte algo práctico, algo que puedes empezar a aplicar no mañana sino hoy mismo. Si estás empezando, si todo esto te suena abrumador, déjame darte lo más sencillo que puedes hacer. Y cuando digo sencillo, es tan sencillo que tal vez hasta lo subestimes. Pero créeme, los cambios más grandes empiezan con las decisiones más pequeñas. Toma una hoja de papel, no necesita ser especial, puede ser del trabajo de un cuaderno viejo lo que tengas a mano, y en algún momento de tu día, cuando tengas 2 minutos, escribe una sola línea. La obediencia específica que Dios me pide hoy es, y completa esa frase. No escribas generalizaciones, escribe algo concreto, algo que puedes hacer hoy, algo medible, algo específico, y déjala donde la veas, en el espejo del baño, en la puerta del refrigerador, en el tablero de tu carro, donde tus ojos caigan naturalmente, porque lo que está escrito se vuelve más real, lo que está visible es más difícil de ignorar. Y al final del día, antes de dormir, mira esa hoja. Y con total honestidad delante de Dios, pregúntate: ¿lo hice? ¿Obedecí? Si la respuesta es sí, dale gracias a Dios. Celebra esa victoria. Y al día siguiente, escribe la siguiente obediencia específica. Si la respuesta es no, no te condenes, no te hundas en culpa. Confiésalo delante de Dios, pídele perdón, pídele fuerza y decide que mañana vas a intentar de nuevo. Porque la obediencia no se perfecciona de la noche a la mañana, se construye un día a la vez, un paso a la vez, una decisión a la vez. Ahora, si ya has tratado de aplicar esto antes y sientes que no funcionó, déjame mostrarte dónde probablemente estuvo el problema. Porque no es que esto no funcione, es que hay trampas comunes en las que todos caemos. La primera trampa es hacer la obediencia demasiado grande. Escribes algo como: voy a perdonar a todos los que me han herido. Y eso suena espiritual, suena profundo, pero es tan grande que no sabes ni por dónde empezar.
Y cuando algo es tan grande, es fácil posponerlo indefinidamente. En su lugar, sé específico. Hoy voy a llamar a mi hermana y voy a pedirle perdón por lo que le dije la semana pasada. Eso es concreto. ¿Eso lo puedes hacer hoy? La segunda trampa es no anticipar la resistencia. Piensas que porque escribiste la obediencia, automáticamente la vas a hacer. Pero luego llega el día y hay 1000 razones para no hacerlo. Estás cansado, no tienes tiempo, no es el momento perfecto. Vas a esperar a sentirte más preparado. Entonces cuando escribas tu obediencia, también escribe. Y cuando sienta la tentación de no hacerlo, voy a recordar que... Y completa con la razón por la cual esto es importante. ¿Por qué Dios te está pidiendo esto? ¿Qué va a cambiar en ti si lo haces? La tercera trampa es hacerlo en tu propia fuerza. Escribes la obediencia, te propones hacerla, pero nunca le pides a Dios que te ayude. Y entonces cuando fallas, te desanimas. Piensas que no tienes lo que se necesita. Pero aquí está la verdad, nunca vas a tener lo que se necesita, no en ti mismo. La obediencia cristiana no es cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión de dependencia del Espíritu Santo. Entonces después de escribir tu obediencia, ora. Dios, no puedo hacer esto en mi propia fuerza, ni siquiera quiero hacerlo realmente, pero tú me lo estás pidiendo. Así que te pido que tú lo hagas en mí y a través de mí. Dame las ganas, dame la valentía, dame la fuerza. Y si eres de los que ya han dado pasos y están listos para algo más profundo, déjame desafiarte con algo que va a requerir más de ti, pero también va a producir más en ti. Identifica el patrón, no solo las obediencias aisladas, sino el patrón de desobediencia en tu vida. Ese área donde has resistido a Dios por años, esa cosa que sabes que Dios te ha estado pidiendo pero sigues evitando. Tal vez es una relación que necesitas restaurar, pero te resistes porque tu orgullo no te deja dar el primer paso. Tal vez es un hábito que sabes que necesitas romper, pero te aferras a él porque te da un placer temporal. Tal vez es una decisión que sabes que debes tomar, pero te aterra lo que podría costar. Sea lo que sea, ya lo sabes. No necesitas orar más para saber cuál es. No necesitas buscar más confirmación. Ya lo sabes, lo has sabido por mucho tiempo. Y hoy te desafío a que enfrentes eso, no mañana, no cuando sea más conveniente, hoy. Porque cada día que pasa en desobediencia a esa convicción clara de Dios, es un día en que tu corazón se endurece un poco más. Esto va a doler, no te voy a mentir, va a requerir una muerte. La muerte de tu comodidad, la muerte de tu control, la muerte de tu manera de hacer las cosas. Pero del otro lado de esa muerte hay vida. Vida verdadera, libertad verdadera, intimidad verdadera con Dios. Y hablando de caminar con Dios con honestidad, hay algo más que necesito compartir contigo. Algo que tiene que ver con el tiempo, con los años que nos quedan y con cómo usarlos. Ahora, mientras hablamos de todo esto, tal vez hay una voz en tu cabeza que está diciendo algunas cosas. Y quiero que pongamos esas voces sobre la mesa porque si no las enfrentamos, van a sabotear todo lo demás. Tal vez estás pensando, ya lo he intentado antes y no funciona para mí. Y está bien tener ese pensamiento. Tiene sentido que lo escuches porque tal vez sí has intentado y no viste el resultado que esperabas. Pero aquí está la trampa en ese pensamiento. Estás asumiendo que porque no funcionó en el pasado, bajo ciertas condiciones, no puede funcionar nunca bajo ninguna condición. Y eso simplemente no es verdad. Las Lamentaciones de Jeremías capítulo 3, versículos 22 y 23 nos recuerdan algo hermoso. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana, no solo cuando lo haces perfecto, no solo cuando es tu primer intento, cada mañana, incluyendo este. Así que no necesitas tener un historial perfecto para empezar hoy. Solo necesitas estar dispuesto a intentar de nuevo sabiendo que Dios no te está midiendo por tus fracasos pasados. Te está invitando a un nuevo comienzo. Tal vez otra voz te dice, es muy tarde, desperdicié demasiado tiempo. Miras hacia atrás y ves años que sientes que perdiste. Años viviendo a medias. Años en conformismo. Y duele ver el tiempo que ya no vuelve. Pero escúchame bien, no puedes recuperar los años que se fueron, pero puedes vivir los que quedan de manera diferente. Y Dios tiene una manera hermosa de redimir incluso lo que creíamos perdido. Joel capítulo 2 versículo 25 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta.
Dios puede restaurar, puede redimir, puede tomar los años que sientes que perdiste y usarlos para formar algo nuevo en ti, una profundidad, una autenticidad, una pasión que solo viene de haber probado la diferencia entre la religión vacía y la relación real. Y tal vez hay otra voz que dice, otros pueden cambiar, pero yo soy demasiado viejo. Mis patrones están demasiado arraigados. He sido así toda mi vida. Pero la verdad es que mientras tengas aliento puedes cambiar, porque el poder para cambiar no viene de ti, viene del Espíritu Santo que vive en ti. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos está vivo en ti. Y si puede resucitar muertos, puede resucitar áreas muertas de tu vida. La verdad es que no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser honesto, honesto con Dios, honesto contigo mismo, honesto con dónde estás. Y desde ese lugar de honestidad Dios puede trabajar, porque Dios no está buscando a los que lo tienen todo resuelto, está buscando a los que están dispuestos a caminar con Él, aunque no tengan todas las respuestas. A nuestra edad ya no tenemos décadas por delante. Y no digo esto para deprimirte, lo digo para despertarte. Porque el tiempo es el recurso más valioso que tienes, más que el dinero, más que las posesiones, más que la reputación. No puedes recuperar un año desperdiciado, no puedes rehacer las conversaciones que no tuviste, no puedes revivir los momentos que dejaste pasar. El tiempo se va, y cada día que se va es un día que no vuelve. Pero aquí está la buena noticia. No necesitas recuperar los años que ya pasaron. No necesitas compensar por todo lo que no hiciste. Lo que necesitas es vivir bien los años que te quedan. Y vivir bien no significa hacer más actividades. No significa estar en cada evento de la iglesia. No significa impresionar a más gente con tu conocimiento bíblico. Vivir bien significa cerrar esa brecha entre lo que sabes y cómo vives. Significa que cuando llegues al final de tus días no tengas que decir supe mucho de Dios, pero experimenté poco de Él. Significa que puedas decir no lo hice perfecto, pero lo intenté. No siempre acerté, pero caminé con Él. No tengo todo resuelto, pero soy más real ahora que hace 20 años. Entonces hoy tienes una decisión que tomar. No es una decisión de una sola vez, es una decisión que vas a tener que tomar cada día. Pero empieza hoy. ¿Vas a seguir acumulando conocimiento sin transformación o vas a empezar a vivir lo que ya sabes? No te estoy pidiendo que lo cambies todo de golpe. Te estoy pidiendo que des un paso en obediencia hoy, y mañana otro, y pasado otro. Porque así es como se cierra la brecha, así es como la información se convierte en transformación, un día a la vez, una decisión a la vez, una obediencia a la vez. Y para ayudarte con eso quiero hacer algo contigo antes de terminar, algo que va más allá de solo escuchar palabras. Quiero que oremos juntos, pero no una oración religiosa que repetimos sin pensar, una conversación real con Dios. Padre Celestial, vengo delante de ti en este momento, no con palabras bonitas que sé que quieres escuchar. Vengo tal como estoy, con todo lo que soy, con todo lo que no soy, con todo lo que he sido y con todo lo que quiero llegar a ser. Han sido muchos años caminando contigo, años de aprender tu palabra, años de estar en tu casa, años de escuchar enseñanzas y cantar alabanzas. Y te doy gracias por cada uno de esos años, por tu paciencia conmigo, por tu fidelidad incluso cuando la mía ha faltado. Pero también vengo con honestidad, y la verdad es que hay una brecha en mi vida, una brecha entre lo que sé de ti y cómo vivo, entre lo que predico a otros y lo que practico en privado, entre lo que mi boca confiesa y lo que mi corazón batalla. He acumulado mucho conocimiento, Señor, he llenado mi cabeza con verdades, pero mi vida no siempre refleja esas verdades, y si te soy honesto, eso me duele reconocerlo, me duele admitirlo, pero tú ya lo sabes, y de alguna manera, decírtelo en voz alta me libera. Perdóname por las veces que he usado el estudio de tu palabra como sustituto de la obediencia a tu palabra, por las veces que he sentido satisfacción por aprender algo nuevo, pero no he permitido que ese algo nuevo me cambie. Por las veces que he juzgado la brecha en otros mientras ignoro la brecha en mi propia vida. Hoy decido algo diferente. No te prometo perfección porque ya he roto demasiadas promesas perfectas. No te juro que nunca más voy a fallar porque sé que soy humano y frágil. Pero sí te prometo intención de obedecer lo que me muestres, de aplicar lo que aprendo, de cerrar esa brecha un paso a la vez. Dame la valentía que me falta para hacer lo que sé que debo hacer. Dame la fuerza para soltar lo que necesito soltar. Dame la humildad para pedir perdón cuando me equivoque.
y dame la gracia para perdonarme a mí mismo cuando falle, sabiendo que tu gracia es más grande que todos mis errores. Ayúdame a recordar que no estoy tratando de ganarte con mi obediencia. Ya me ganaste en la cruz. Estoy respondiendo al amor que ya me mostraste. Estoy confiando en que tus caminos son mejores que los míos, aunque no siempre los entienda. Muéstrame hoy la obediencia específica que me pides, no algo genérico, algo concreto, algo que pueda hacer hoy. Y dame no solo el entendimiento de lo que debo hacer, sino las ganas de hacerlo y la fuerza para llevarlo a cabo. Rompe en mí el patrón de escuchar sin hacer, de aprender sin cambiar, de saber sin vivir. Rompe mi resistencia, rompe mi orgullo, rompe mi necesidad de controlar. No tengo décadas por delante como cuando era joven. Tal vez ya pasó la mitad de mi vida o más, pero confío en que tú puedes hacer más con los años que quedan vividos en obediencia que con todos los años pasados acumulando solo conocimiento. Gracias porque nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias porque me amas no por lo que sé, sino a pesar de lo que no he hecho con lo que sé. Ayúdame a que tu palabra no solo llene mi mente, sino que transforme mi corazón. Que no solo esté en mis labios, sino en mis acciones. Que no solo sea mi estudio, sino mi estilo de vida. Quiero conocerte, no solo saber de ti. Quiero caminar contigo. No solo hablar de ti, quiero experimentar tu poder transformador, no solo predicar sobre él. Y sé que esto no lo puedo hacer solo. Necesito tu Espíritu Santo, necesito tu gracia, necesito tu fuerza trabajando en mi debilidad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vivió perfectamente lo que yo intento vivir imperfectamente. Amén. Si has estado conmigo durante todo este tiempo, gracias. Gracias por permitirme compartir esto contigo. Gracias por la honestidad de simplemente escuchar sin tener que aparentar. Si algo de lo que hemos hablado hoy ha tocado tu corazón, me encantaría que me lo contaras. No tienes que escribir mucho, a veces una sola línea es suficiente. Y cuando leo esos comentarios, oro por cada persona, porque sé que detrás de cada comentario hay una historia, una vida. Una lucha real. Y si conoces a alguien que también está en esta etapa de vida, alguien que ha caminado con Dios por años pero siente que algo falta, tal vez esto le ayude. Siéntete libre de compartirlo, no para hacerme viral, sino porque estas conversaciones profundas son las que realmente nos cambian. Te bendigo en tu caminar, te bendigo en tus luchas, te bendigo en tu búsqueda de cerrar esa brecha entre conocer y vivir. Y te recuerdo que Dios está contigo, no solo cuando lo haces bien, especialmente cuando lo intentas y fallas. Ahí también está Él. Hasta la próxima vez que nos encontremos en este espacio. Que Dios te acompañe.